Hermanos, muy buenos días, muy buenas tardes, Dios les bendiga. Y digo buenos días y buenas tardes porque en algunas partes donde nos están viendo todavía son días, en algunas partes ya es tarde. Entonces agradecemos a nuestro Dios hoy en esta ocasión por permitirnos reunirnos para compartir su palabra hoy en esta ocasión. Antes de iniciar, hermanos, me gustaría que hiciéramos una oración. Hay mucha gente ahorita que desafortunadamente está siendo atacada por el COVID. Muchos hermanos, muchos familiares de los hermanos, pastores, algunos pastores ya partieron con el Señor. He escuchado el caso de varios que ya no están, ya están en la presencia del Señor. Y pues ya no podemos hacer nada, ellos están mejor que nosotros, realmente. Dijo el Señor Jesús que en la casa de su Padre muchas moradas hay y que fue a prepararnos un lugar a nosotros. Entonces, pues estos hermanos ya están allá con Él. Y en este momento me gustaría que hiciéramos una oración por los hermanos que están enfermos, que Dios pueda darles fortaleza, a sus familiares también, y también no, de una manera especial hay un hermano, amigo, pastor, que está hospitalizado, tiene un problema de neumonía, no sabemos exactamente si es por COVID, es muy probable que sí, pero vamos a orar por él. El hermano se llama Antonio Rivera, muchos de ustedes ya le conocen. Vamos a orar por el hermano Antonio Rivera que está grave allá en la ciudad de Orlando, en el estado de Florida o Florida, como guste usted llamarle. Vamos a orar por él y pues que Dios haga su voluntad y sobre todo que Dios le dé fortaleza a su familia, a la hermana Maribel, a sus hijos, que Dios pueda darles la fuerza para soportar esta situación. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos hoy en este día, porque eres bueno, porque Padre, no nos dejas a pesar de que te fallamos. Señor, somos seres imperfectos, te fallamos todos los días y continuamente. Padre, perdónanos nuestras fallas, nuestras ofensas, nuestros pecados. Y te pedimos por los hermanos que están enfermos de COVID, por familiares de nuestros hermanos. Nos hemos enterado de varios hermanos que están enfermos, de varios siervos tuyos, pastores, que también están enfermos. Que tú puedas darles fortaleza a sus familiares. Y pues Señor, te pedimos ahorita también especialmente por Toño Rivera, el hermano Toño, que tú le bendigas, que tú le fortalezcas. Señor, bendice los demás hermanos que están enfermos y bendícenos hoy en este día. En el nombre de Cristo, amén. Pues bien, hermanos, hoy en esta mañana Dios ha sido bueno con nosotros. Dios se ha portado de una forma maravillosa con nosotros a pesar de pues nuestras fallas, nuestros errores, a pesar de que continuamente le ofendemos, continuamente le abandonamos. Él no nos deja. Él siempre está a nuestro lado. Él siempre está a la expectativa de nuestras necesidades. Así es que gracias a Dios por este día, ¿verdad? Hoy, hermanos, queremos compartir una porción de la palabra de nuestro Dios. Le invito por favor a abrir su Biblia. Allí en el libro de Isaías hay una porción que queremos ver hoy en esta mañana. Isaías, ya hemos predicado sobre esta porción. Isaías en el capítulo 6. Isaías en el capítulo 6 dice desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Isaías capítulo 6, versículo 1 al versículo 6. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime,
y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Nuevamente el versículo 3 dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Hoy en esta mañana, hermanos, quiero compartirles con ustedes sobre un tema que menciona aquí en esta porción. El profeta Isaías tuvo una visión. Dice que en los tiempos del rey Usías o después del rey Usías. No sabemos la razón por la cual Isaías tuvo hasta ese momento esa visión, pero él tuvo una visión espectacular, tremenda, impactante y aterradora. Le voy a decir por qué, porque él vio parte de la santidad de nuestro Dios. La Biblia establece el asunto de la santidad de una forma que realmente, hermanos, debe darnos temor, terror y miedo. La santidad de Dios a veces la menospreciamos, no la tomamos en cuenta, y le digo, me pongo en primer lugar, no la tomamos en cuenta como debe ser. No la valoramos, no le damos la dimensión correcta. Allí, en el tiempo en el cual el rey David estaba gobernando, dice que él movió el arca del pacto de nuestro Dios y la pusieron en una carreta, en una yunta, y el arca se iba a caer, y un hombre, Usa, así se llamaba él, Usa, para evitar que se cayera, la tocó, la detuvo. Y dice la Biblia que Dios se enojó y en ese instante le quitó la vida. David se espantó, se asustó bastante, que dijo: mejor dejo ahí el arca, ya nadie la mueva, porque capaz que Dios me mata, por asunto de la santidad. Isaías tuvo una visión similar. Vio acerca de la santidad de Dios, vio a un tipo de ángel, los serafines, que gritaban 3 veces: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Isaías tuvo un pavor, un miedo, que dijo: Dios me va a matar ahorita, porque estoy viviendo en medio de un pueblo de labios inmundos. Yo soy inmundo de labios. Viviendo entre un pueblo inmundo, pues ¿qué me va a pasar? Dios me va a quitar la vida. Pero Dios le perdona la vida. Así es que hoy en esta mañana quiero mencionarle la urgencia y la necesidad de hacer un pacto de santidad. La necesidad del pacto de santidad. Pacto hemos visto que es un trato, es un acuerdo, es un arreglo, es un compromiso que hacemos con Dios en este caso. Un compromiso de santidad. La santidad tiene varias definiciones. Santo es algo que es, o alguien que es perfecto y libre de toda culpa. Y luego también el diccionario nos dice que santo es lo que está especialmente consagrado a Dios, o algo o alguien que está conforme a la ley de Dios. Algo santo es algo sagrado, algo que inviolable o que no se debe violar. Y se aplica a algunas cosas que traen un nombre especial o un provecho especial. Por ejemplo, todo aquello que se aparta de un uso común o normal, usado especialmente, en este caso, para Dios. Vasos, en el Antiguo Testamento eran vasos, cucharas, calderos, vasijas, exclusivamente apartados para Dios. Es por eso que ya en el libro de Daniel
que el rey Belsasar se le ocurrió en una de sus borracheras mandar traer los vasos que habían traído de Jerusalén y empiezan a beber en ellos vasos de oro y de plata y empezaron a beber en ellos. Y dice la Biblia que allí en ese momento se le aparece una mano y empieza a escribir. Y se asustó, se espantó. Una rodilla daba con la otra, golpeándose. Imagínense, las piernas le temblaban. Se espantó también por lo que vio. Y la escritura no la entendió. Mandó llamar a Daniel y Daniel le dio la interpretación, mene, mene, tekel, uparsin. Ha sido pesado, ya ha sido hallado falto. En términos mexicanos diríamos esto, hermanos. Ha sido pesado y no diste el kilo, como decimos coloquialmente. Ha sido pesado y no diste el ancho, te faltó. En este caso, hermanos, Dios quiere un pueblo apartado del mal y del pecado. Algo que no nos gusta, como veremos, algo que nos cuesta. Dios es santo, apartado de todo mal. Dios jamás ha hecho algo malo. Lo contrario a santo es impío, algo que es condenado, algo que está perdido, algo que está maldito, algo que está endemoniado, o algo que es malo, o alguien que es malo. Entonces, no se puede vivir en término medio, o se es malo o se es santo, o se es limpio o se es santo. No podemos vivir en término medio. La santidad, Dios en su naturaleza, Él es santo. La santidad es una de las cualidades de Dios, o se llama en el ámbito de la teología, le llaman un atributo de Dios, una cualidad de Dios en la cual Dios se encuentra libre y apartado de toda maldad. Es decir, Dios está apartado de todo lo que tenga que ver con el pecado. La palabra santo aparece en la Biblia por lo menos unas 300 veces, por lo menos 300 veces. Algunos estudiosos bíblicos mencionan que quizás sea la cualidad más importante de Dios, aunque realmente es la que más se menciona, podemos decir así. En eso sí coincidimos. Es la que más se menciona, posiblemente la más importante. En la Biblia se habla más veces de la santidad de Dios que de su poder o de su misericordia. Se habla más de la santidad de Dios. La santidad de Dios nos habla de una pureza. Dice 1 de Juan capítulo 1, versículo 5, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es luz. Dios es santo. Dios no tiene santidad. Dios es santo. Es su naturaleza. Dios es luz, no tiene luz. Y la luz es uno de los elementos que no se pueden contaminar. Es decir, Dios no hará nada que sea sucio o perverso. Dios no creó la suciedad. Dios no creó el pecado. Dios no creó lo malo. Lo tolera, o tolera el pecado, tolera la inmundicia. Dios tolera el pecado. Pero tarde o temprano, escúcheme bien, tarde o temprano, todo eso será juzgado. Puede ser que ahorita andamos muy bien, pero tarde o temprano el juicio de Dios llegará. Créemelo, tarde o temprano. En su santidad, Dios nos traerá a juicio. La santidad tiene que ver con rectitud. Dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Dios es justo y recto. Es decir, Dios no hará nada que sea torcido o lo que a veces llamamos coloquialmente chueco. Dios no hará nada chueco. Dios siempre, todo lo que hace, lo hace de una manera recta.
Nosotros tenemos aquí en nuestro país, en nuestro México, tenemos la frase, el que no tranza no avanza. Pues déjeme decirle que Dios no tranza. Dios no hace nada malo. Dios es recto. Dios no se va por un lado o por el otro. Dios, derechito. Dios es recto. Dios es justo. Dice la Biblia en el libro de Salmos, en el Salmo 7, versículo 11, que Dios es juez justo. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios no hace nada que sea injusto. Dios no hace nada que sea injusto. Así es que a veces nos vienen situaciones difíciles de llevar. A veces nos llegan situaciones complicadas, dolorosas, nos duelen, lloramos en algunos momentos, nos ponen tristes. Pero déjeme decirle lo siguiente. Dios lo tolera o lo permite en algunos casos, o Dios lo envía, eso que nos ha pasado. Pero Dios jamás lo hará de una manera mala, perversa, sucia, ni con mala intención. Y nos dice también la Biblia que Dios es verdad. Dios es verdad. En el Salmo 89, versículo 5, dice que Él está en contra de toda mentira, de lo oculto. Dice Salmo 89, 5, celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Dios está en contra de toda la mentira, en contra de todo lo oculto. A veces nosotros hablamos, ¿verdad? Y decimos verdades a medias. Dios nunca dice una verdad a medias. Dios siempre dice la verdad completa. Por eso la Biblia nos enseña de un Dios que es santo, un Dios que es luz, un Dios que es puro, un Dios que es recto, un Dios que es justo, un Dios que siempre dice la verdad, nunca hace nada de manera oculta o con mentiras o medias verdades o medias mentiras. Dios es un Dios santo y Él quiere que el hombre sea santo. Él quiere que nosotros seamos santos. Y aquí es donde se malinterpreta el asunto de santidad. Santidad ciertamente es lo que está apartado del pecado o que nunca ha pecado. Dios jamás, jamás ha pecado, ni jamás pecará. Pero Dios está alejado del pecado. No se acerca al pecado. Usted recuerda aquella ocasión en la cual el Señor Jesús estaba crucificado. Él estaba sufriendo duramente, cruelmente. Había sido golpeado, torturado, escupido, vejado, destrozado. Y él ahí en la cruz, él lanza un grito: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Y uno dice, es que Dios es cruel. No, lo que pasa es que Dios cargó en él, dice Pedro, en él nuestros pecados. Dios vio en él nuestros pecados, lo vio así y dijo, es que tiene los pecados de César Delgado, tiene los pecados de Pedro, de Juan, de Bartolomé, tiene los pecados de ellos. Me tengo que alejar de ti. En ese sentido, hermano y amigo, Dios quiere que seamos santos. Desafortunadamente, jamás dejaremos de pecar mientras estemos en este cuerpo, porque nacemos pecadores. El pecado ya lo traemos en nuestros genes. Pecamos por naturaleza, ya lo hacemos de una manera normal. Discúlpeme, no quiero ser grosero, pero ¿por qué ruge un león? ¿Por qué ruge? Porque es su naturaleza. ¿Por qué un gato maulla? Porque es su naturaleza. ¿Por qué un perro ladra? Porque es su naturaleza. ¿Por qué los pajaritos cantan? Porque es su naturaleza. ¿Por qué el hombre peca? Porque es su naturaleza. Es nuestra naturaleza. Nacemos pecadores a causa de Adán. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como entró el pecado en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así dice Pablo a los romanos, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre,
Así el pecado pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hermano, amigo, pecamos, porque es nuestra naturaleza. Somos pecadores. Y por esa causa, por ser pecadores, ya estamos condenados. Ya somos condenados. Dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. La consecuencia del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios no creó al hombre pecador. El hombre por su propia voluntad escogió pecar. Dios hizo a Adán. Dios creó a Eva de una manera perfecta. No tenían ningún pecado. Por su mente jamás había pasado un mal pensamiento. Jamás tuvieron una mala actitud uno para con el otro. Pero en una ocasión optaron por desobedecer a Dios, comiendo del fruto del árbol prohibido del bien y del mal. Y a partir de ahí, todos los seres humanos somos pecadores. Recibimos esa herencia de Adán. Desde que aquella ocasión en la cual Adán comió del fruto prohibido, y déjeme decirle, no era una manzana, la Biblia no dice qué fruto era. No se deje llevar por las tradiciones y costumbres de que la manzana de Adán, no. La Biblia no dice qué fruta era. Y desde que Adán comió de esa fruta, Adán pecó. Y desde que Adán pecó, usted y yo somos pecadores. Por lo tanto, merecemos la muerte. Muerte física, muerte eterna, muerte espiritual. La merecemos. La muerte física nos llegará pronto. A mí ya mero me llega. A lo mejor a usted le llega pronto, no sabemos. Puede llegarnos hoy la muerte física. Pero ya estamos muertos espiritualmente, separados de Dios por causa del pecado que hemos heredado de Adán. Y lo digo con todo respeto, el pecado no es por la relación entre nuestro papá y nuestra mamá, eso no fue. El pecado lo traemos por herencia en los genes. Ya lo traemos. Sin embargo, Dios, en su maravillosa gracia, en su misericordia enorme, Él decidió enviar a su Hijo, Cristo Jesús, para llevarnos al cielo. Es decir, nos ofrece la libertad, nos ofrece no ir al infierno. Dios dijo, pues Adán pecó, toda la muerte pasó a todos los hombres, todos van a ir al infierno, la muerte eterna, cuando mueran físicamente, van a ir al infierno, pero yo quiero enviarles a mi Hijo, que tome el lugar de ustedes, que ustedes no vayan a la condenación eterna, es lo que Dios dice, y por eso envió a Cristo Jesús a morir por nuestros pecados. Por eso Cristo murió, nació, tomó forma humana para poder morir, porque el Señor Jesucristo ya existía desde antes, desde la eternidad. Él no tiene principio y no tiene fin. Simple y sencillamente tomó forma humana, se encarnó para poder morir por usted y por mí. Tenía que morir como hombre. Un hombre pecó, un hombre tenía que morir y por eso tomó forma humana. Vino, se encarnó, nació, vivió, murió por nuestros pecados el Señor Jesús. Al tercer día resucitó y Él está vivo. Y luego ascendió al cielo, se fue al cielo. Y Él está sentado a la diestra del Padre, al lado derecho del Padre, esperando regresar por sus hijos. Pero aquí viene lo maravilloso. Le da a usted y a mí la oportunidad de ser salvos, de no ir al infierno. Dios dice, pues todos los hombres, todas las mujeres van a ir al infierno, pero les ofrezco esta oportunidad. No vayan al infierno. Aquí está mi Hijo. Yo envié a mi Hijo por ustedes. Recíbanle como Salvador personal. Y es eso lo maravilloso. Al momento de recibir a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, somos declarados justos ante Él, libres de la condenación eterna, pero también somos declarados santos.
Ájala, dice uno, ¿cómo? ¿Cómo? Somos pecadores, sí, pero al momento que recibimos a Jesús, Dios nos da una declaración, te declaro santo. Santo significa, en este caso para el ser humano, apartado del pecado. Ya no eres del pecado, ahora eres mío. Es lo que Dios dice. Eres mío. Y me gusta hacer esta comparación, como cuando usted va al mercado, al súper, al centro comercial, etcétera, y usted llega y ve los limones, va a comprar limones y agarra su bolsita, toma su bolsita y empieza a escoger los limones, me gusta este, me gusta, y los empieza a escoger los limones. Toma la bolsa, le da la bolsa a la persona que se la pese o usted la pesa. Ah, es 1 kilo, yo quiero 1 kilo. Ok, hasta mi kilo. Este kilo es el que me importa. El demás ya no me interesa. Estos están apartados para mí. Son míos. Mis limones. Y voy a ir a pagar el precio por ellos. Es lo que Dios hace con usted y conmigo. Cuando le abrimos a Cristo en nuestro corazón, Él haga de cuenta que nos ha apartado entre toda la población mundial, nos ha apartado y dice, estos son míos. Yo los compré con la sangre de mi Hijo, Cristo Jesús. Somos declarados santos, apartados para Dios, para servirle a Dios. Es lo que algunos han llamado en el área, le digo, de la teología, la santidad instantánea. Dios en ese instante nos declara santos. Somos apartados de Él. Pero no solamente Dios quiere apartarnos para Él, sino quiere que vayamos progresando, que nos vayamos perfeccionando. Por eso dice en la carta a los Efesios que Él instituyó a algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Santos ahí se refiere a usted que tiene Cristo en su corazón y a mí que yo tengo Cristo en mi corazón. No significa que no pecamos, significa que Dios ya nos apartó para Él. No significa que tenemos que enorgullecernos y vanagloriarnos. No, simplemente agradecidos. Gracias Dios, decirle gracias Dios porque me apartaste. Gracias porque me has seleccionado. Pero no solamente quiere seleccionarnos, quiere que nos vayamos perfeccionando. Perfeccionar es ir dejando lo que es malo. Es lo que algunos también han llamado santidad o santificación progresiva. Progresivamente vamos dejando lo malo que hay en nuestra vida. El ser humano no es perfecto, no somos perfectos, no somos sin pecado. Sin embargo, somos perfectibles, es decir, podemos irnos perfeccionando poco a poco. Y eso lo logra Dios a través de su palabra y del Espíritu Santo. Eso significa que tenemos que apartarnos de la maldad. Cuando hablamos de un pacto de santidad, de ser santos, nos habla no solamente que nos ha escogido, sino nos habla de que tenemos que irnos perfeccionando. Esto significa apartarnos de la maldad. Salmo 34:14 dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Pero dice, apártate del mal, apártate de las cosas malas. No significa, hermano, que nos vamos a ir como algunos han hecho, ¿verdad? Algunas comunidades que se han ido allá a los cerros, allá viven lejos de la sociedad, de la civilización, porque dicen la civilización es pecaminosa. No está hablando de eso. Simplemente en mi forma de vida diaria, pues tengo que convivir con gente que es pecadora, como yo, pecador, que no han recibido a Cristo. Bueno, mi obligación es que ellos conozcan de Cristo. No me voy a apartar de la gente. Al contrario, tengo que estar cerca de la gente para que a través de mi vida ellos sí lleguen a ser salvos. Hermano, no es aislarnos de la sociedad. Es estar entre la sociedad sin hacer lo que ellos hacen, sin practicar lo que ellos practican.
sin pecar como ellos pecan. Eso es lo que significa apartarse de la maldad. Si tengo un amigo que hace tal cosa, pues bueno, él la hace, es mi amigo, pero yo no la voy a hacer. No la voy a hacer. Apártate del mal. Eso significa también apartarnos de lo que nos hace daño. Tenemos que entender, hermano, tenemos que entender, amigo, que el pecado nos hace daño. Tarde o temprano cobra la factura el pecado. Tarde o temprano. El pecado hace daño. El pecado esclaviza. Dijo el Señor Jesús, Juan capítulo 8, versículo 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado hace daño. Puede ser que en un momento el pecado nos gusta, nos trae alguna satisfacción, nos trae alegría, nos sentimos contentos, nos sentimos felices. Ah, qué contento me siento ahorita porque estamos haciendo esto, lo otro. Sí, posiblemente el pecado nos hace felices por un ratito o por un tiempo nada más. Pero tarde o temprano el pecado hace daño. Nos hace daño. Nos esclaviza y nos mata. Usted ha escuchado de gente que ha muerto por sobredosis de droga. Usted ha escuchado de gente que ha muerto en un accidente automovilístico por manejar en estado de ebriedad. Usted ha escuchado de gente que ha muerto en un secuestro, intentando secuestrar a alguien o cuando rescatan a alguien. El pecado mata. Por eso es importante apartarnos del pecado, porque el pecado nos hace daño. La gente piensa que consume licor o droga. Ah, no, yo estoy bebiendo el whisky fulano o el vodka fulano. No, usted no está consumiendo licor, el licor lo está consumiendo usted, las drogas lo están consumiendo usted, la mentira nos está consumiendo, la envidia nos consume, el rencor nos consume, la amargura nos consume, nos hace daño. Entonces, tenemos que apartarnos de lo que nos hace daño. Eso es santidad. Apartarse de lo que le molesta, le incomoda o le ofende a Dios. Tenemos que entender lo siguiente. El pecado ofende a Dios. Cada pecado ofende a Dios. La mentira ofende a Dios. Las groserías ofenden a Dios. Los malos pensamientos ofenden a Dios. El ver cosas que no son buenas en la radio, o perdón, en la televisión, en el internet, eso ofende a Dios también. El pecado ofende a Dios, porque Dios es limpio. La santidad es alejarnos de todo lo que ofende a Dios. Si algo ofende a Dios, hay que alejarse. Tenemos que alejarnos de lo que ofende a Dios. La santidad es dejar a un lado la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Normalmente pensamos, los cristianos pensamos que la idolatría es tener un X ahí figurita, y lo digo con todo respeto, ¿verdad? Ahí y ponerle velas eso es idolatría. ¿Los cristianos somos idólatras? ¿Usted qué cree? ¿Los cristianos somos idólatras? Y decimos no. Sí, los cristianos también somos idólatras. Porque hay cosas que ponemos antes que a Dios. Todo lo que ocupa el lugar que le toca a Dios, eso es idolatría. Todo el tiempo que le dedicamos a otra cosa antes que a Dios, eso es idolatría. Entiéndase, por ejemplo, ¿ver la televisión es malo? No, depende de lo que vea. Pero si usted está viendo un programa normal, bueno, para el público no es malo. Lo malo sería que en lugar de dedicarle un tiempo a Dios, todo el tiempo dedicarlo a la tele,
o al internet, o a las redes sociales, o a algún deporte, llámese como se llame. Antes que Dios está el deporte, antes que Dios está la tele, antes que Dios está una fiesta o un familiar. ¿Vas a ir a la iglesia? Sí, si no me llegan visitas, si no me llega fulanito de tal. Es que llegó mi tío y cómo voy a dejar ahí a mi tío solo. Eso es idolatría. Es que va a jugar mi equipo a estas horas y es la hora de la iglesia. No, mejor me quedo. Idolatría. Tenemos que echar a un lado la idolatría. Juan, el apóstol Juan dice, primera de Juan 5:21, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Aléjense de los ídolos. Hermanos, la santidad es dejar a un lado la idolatría. Todo aquello que me estorba para servir a Dios, todo aquello que me estorba para adorar a Dios, todo aquello que me estorba para dedicarle tiempo a Dios, eso es idolatría, sea lo que sea, es idolatría. Entonces, Dios quiere que seamos santos, Dios quiere que nos alejemos de lo malo, apartarnos de la maldad, apartarnos de lo que nos hace daño, el pecado es dañino, tenemos que alejarnos de lo que le molesta a Dios, tenemos que alejarnos de la idolatría. Pero también viene lo que se llama, algunos han llamado santidad final o santificación final. Y eso, hermano, es hasta que muramos o que el Señor venga por nosotros. Juan dice, 1 Juan 3:2, hijitos guardados de los ídolos, amén. Pero también dice Juan que seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, 1 Juan 3:2. Le veremos tal como Él es. ¿Cómo es Cristo? Físicamente no lo sabemos. No lo sabemos. Decimos, no, es que algunos, es que aquí se tatúan, no, es que tengo aquí a Cristo, míralo, ahí está. ¿Quién vio a Cristo? ¿Quién? ¿Cómo era Cristo? ¿Cómo era el Señor Jesús? ¿Cómo era? No sabemos. No sabemos cómo era. ¿Traía el pelo corto o el pelo largo? No sabemos. Posiblemente traía el pelo corto. ¿Usaba barba? Posiblemente sí usaba barba, porque los judíos, ellos usaban barba, era algo muy normal. Y además su genética, así es. Son personas con barba. Pero pelo largo, quién sabe. Ojos verdes, no sabemos. No sabemos. Usted no se crea de las pinturas que pasan por ahí acerca de Jesús. No sabemos cómo fue Jesús. Pero dice Juan, en 1 Juan capítulo 3, versículo 2, que un día el Señor va a venir por nosotros y le vamos a ver como Él es, porque seremos semejantes a Él, en un cuerpo glorificado, en un cuerpo sin manchas, en un cuerpo sin enfermedad, en un cuerpo perfecto. ¿Cómo es? No lo sé. Déjeme decirle, no lo sé, porque la Biblia no lo dice y nadie lo hemos experimentado. Pero un día seremos 100% perfectos. Un día, ahora sí, jamás pecaremos. Un día que moramos aquí, nuestro cuerpo ahí va a quedar, vamos a la presencia del Señor, ya jamás pecaremos. Entonces, el Señor quiere que usted y yo seamos santos, apartados de lo malo. ¿Pero por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué tengo que ser santo? ¿Por qué tengo que apartarme de lo que es malo? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Hay hermanos que así se ponen, ¿verdad? ¿Por qué? Pues número uno, si usted tiene a Cristo Jesús en su corazón, dice la Biblia que somos hijos de Dios. Y todo hijo quiere parecerse a su papá o a su mamá. Efesios 5:1 dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Todo hijo tiene la ilusión de parecerse a su papá cuando son niños. Ya cuando son grandes y cuando nos conocen ya no quieren ser como uno, ¿verdad? Pero cuando son niños, el niño dice, yo quiero parecerme a mi papá. Así es como
El Señor quiere que seamos. Yo quiero parecerme a Dios. ¿Cómo es Dios santo? Yo también quiero ser santo. Dios es santo. Dice Pedro, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice Dios. Tienes que ser santo. ¿Por qué? Porque yo soy Dios, yo soy santo. Tú también tienes que hacerlo. Además, la santidad debe ser lo normal en la vida del Hijo de Dios. Lo anormal es vivir en la maldad. Eso es anormal, ya para los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero algunos así vivimos, en la maldad, en el rencor, en la amargura. Algunos estamos amargados por el pasado que tuvimos, por lo que sea, por lo que nos hicieron. Estamos amargados en dolor, en frustraciones, en rencores. Pero Dios dice, hijo, quiero que seas santo. Deja a un lado eso. Es normal que tú seas limpio porque yo soy limpio. Apártate de todo eso. Y además también es necesaria la santidad porque solamente a través de la santidad podemos ver el poder de Dios. Hebreos 12:14 dice, sin santidad nadie verá al Señor. La condición para poder ver el poder de Dios es la santidad. Dios quiere un pueblo todopoderoso, un pueblo fuerte, pero no se puede porque no somos santos. Nos quejamos de que la maldad ha crecido, nos quejamos de tanta maldad, tanta violencia, tantas cosas malas que están surgiendo y sucediendo en nuestra sociedad, pero hermano, la culpa la tenemos las iglesias porque las iglesias no hemos sido santos. Nosotros tenemos la culpa. Yo tengo la culpa, usted tiene la culpa, porque no hemos sido lo suficientemente santos para que Dios trabaje, para que Dios trabaje en nuestra sociedad. Queremos que nuestra sociedad cambie para bien, lo que tenemos que hacer es ser santos, para poder ver el poder de Dios en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, en las iglesias. Sin santidad nadie verá al Señor. La persona que no reciba a Cristo no podrá verle. Irá a la condenación eterna. La única ocasión que le verá es solamente para ser juzgado. Pero usted que tiene a Cristo en su corazón, va a verle o vamos a verle cara a cara. Un día vamos a verle. Pero aquí en la tierra la condición para ver su poder es la santidad. Y además, déjenme decirle lo siguiente. Nos conviene ser santos. Nos conviene. Hay bendiciones. Dios da bendiciones. Dice en el Salmo 93, versículo 5. Salmo 93, 5 dice, tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. La santidad conviene a tu familia, Dios, dice el salmista. Nos conviene ser santos. ¿Por qué? Porque hay más bendiciones. Dios quiere bendecirnos abundantemente, pero a veces Dios se detiene. ¿Por qué? Porque no somos santos. No somos lo suficientemente santos. ¿Y por qué no nos gusta ser santos? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? No nos gusta realmente. ¿Por qué? Y decimos, no, a mí sí me gusta. No nos gusta. La santidad nos cuesta. ¿Sabe por qué? Porque hay pecados que nos gustan. Hay pecados que nos gustan, tenemos que reconocerlo. Hay cosas que son malas y nos gusta practicarlas. Dice Proverbios 13, versículo 19. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal, no, escuche lo que dice, apartarse del mal es abominación a los necios, es decir, a los necios no les gusta apartarse de lo malo, les molesta esa abominación apartarse de lo malo a los necios, no entienden, así como cuando les decimos a alguien, oye, haz esto y esto, no, ay, ¿por qué? Y no entiende de razones, le explicamos y no entiende de razones, necio decimos, ¿por qué eres necio? Así somos nosotros también ante Dios, necios. No queremos entender. Hay pecados que nos gustan, pero también, aunque nos gustan algunos pecados, aunque nos hacen daño, los queremos seguir practicando.
Decimos, no, pero pues no es nada malo, todo el mundo lo hace. Algunos porque no son escandalosos, como la envidia, como el rencor. Son pecados, pero no son escandalosos. ¿Usted conoce a alguien que haya ido a la cárcel por envidia? Pues no. ¿Usted conoce a alguien que haya ido a la cárcel por rencor? Tampoco. No, no es malo, decimos, pero es malo. Proverbios, capítulo 2, el sabio Salomón, Proverbios 2, versículos 12 al 14, dice que la sabiduría es dice, para librarte del mal camino, para librarte de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos. Esos hombres perversos dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio. Hay gente que no solamente le gusta hacer la maldad, sino se complace en ver a otros que lo hacen y hasta los invita y los incita a lo malo. El pecado nos hace daño. No nos gusta dejar el pecado porque a veces nos gusta hacer cositas malas. Pero tenemos que entender que tarde o temprano, llegan las consecuencias de la falta de santidad. A veces es la disciplina de Dios. En Hebreos 12, versículos 5 y 6 dice, habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Tarde o temprano, la falta de santidad trae sus consecuencias. A veces es la disciplina de Dios, una reprensión de Dios, y a veces son reprensiones tan duras que a veces ya no hay remedio. A veces ya no hay remedio. Ahí en Tlaxcala, hace rato bromeamos de eso, mi esposo, mi hijo y yo. En Tlaxcala hay una cantina que dice, el hígado no existe. Ahí lo ponen en la entrada. Haciendo alusión de que ni te preocupes por el hígado, tú éntrale, sigue bebiendo. Después de un tiempo llega uno al doctor y el doctor dice, lo siento, tiene cirrosis hepática por tanto beber. Tiene cáncer de pulmón por tanto fumar. Ciertamente, imagínense, si a veces sin beber ni fumar se enferma uno, ahora imagínense cuando tenemos esos vicios. Y podemos mencionar otros más. Tarde o temprano viene la disciplina de Dios. Y cuando no hay santidad, déjeme decirle también lo siguiente. Limitamos el poder de Dios. Dios quiere bendecirnos mucho. Dios quiere darnos más cosas, pero no lo va a hacer. Lo va a hacer por su gracia en algunos momentos. Pero Dios quiere darnos más bendición. Pero como no hay santidad, no hay bendición. En lugar de preguntarnos, ¿por qué Dios no me da lo que necesito? Deberíamos preguntarnos, ¿qué cosa sucia hay en mi vida que impide la bendición de Dios? ¿Hay algo malo en mi vida? ¿Hay algo malo que ofende a Dios? Y si lo hay, tenemos que decirle, Dios, perdóname, te he ofendido. Dios está en la mejor disposición de derramar grandes bendiciones en nuestra vida. Él se compromete a bendecirnos de una manera abundante. Lo promete en su palabra. Pero falta que nosotros aceptemos ese trato, ese pacto, ese acuerdo, ese compromiso. Ese compromiso se llama santidad. Apartarnos de todo lo que le ofende. Todo pecado ofende a Dios. Imagínense, ¿usted va a darle cosas buenas a la persona que le ofende? Si una persona le está todos los días, lo ve y todos los días le ofende a usted, ¿qué va a hacer? Pues tomamos cartas en el asunto. Es lo que Dios hace a veces en nuestra vida. Este hijo no entiende. Voy a tener que tomar cartas en el asunto. Cada pecado ofende a Dios. Llámese como se llame.
sea chiquito o sea grande, según nosotros, porque no hay pecados chicos ni grandes, todos son iguales ante Dios. No hay pecados mortales y veniales, como llaman algunos otros. Pecado es pecado y a Dios le ofende. ¿Qué tengo que hacer? Hacer un trato con Dios. Decirle: Dios, me comprometo a apartarme de lo que te ofende. Me comprometo a apartarme de lo que te lastima emocionalmente, podríamos decir, o moralmente, porque el pecado te molesta. Me aparto. Tomo la decisión de acercarme a ti y perdóname. ¿Le gustaría a usted hacer ese trato con Dios? Dios, perdóname. Tomo la decisión de apartarme de lo malo. ¿Le gustaría? Vamos a hacer una oración, hermano. Señor, gracias te damos hoy en este día, porque nos das la vida y la salud. Padre, te pedimos en este momento que tú nos bendigas. Y Señor, anoche, ayer, el viernes, hemos cometido faltas contra ti. Hoy en la mañana cometimos faltas contra ti. Perdónanos, Dios. Perdónanos. Límpianos, Señor. Límpianos con la sangre de Cristo de todo pecado que hay en nuestra vida, del orgullo, la vanagloria, la soberbia, la arrogancia y otras tantas cosas más que hay en nuestra vida. Cosas que son moralmente sucias, apártala de nosotros también. Perdónanos. Padre, límpianos y queremos hacer un trato contigo, un pacto de santidad, apartarnos de lo malo. Límpianos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, queremos agradecerle a Dios por su presencia, la presencia de Él hoy en esta mañana, la presencia de ustedes en nuestro tiempo. Se cortó el video. Dios nos ha bendecido y gracias, hermanos, por este tiempo. Que Dios les siga bendiciendo. Aquí me parece, hermanos, que finalizó el video. No sé si mi esposa dice que se ve. Que pues, Dios les bendiga. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Le digo, discúlpeme, aquí me aparece que ya el video se finalizó. Pero, hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto estar con ustedes, si acaso se alcanza a ver. Y que Dios prospere nuestras vidas en este tiempo. Nos vemos la próxima semana, hermanos. Dios les bendiga.